Os veo lejos. Pero bueno, qué bien, ¿no? Que se haya podido, aunque haya chistorrada, que se haya podido celebrar, ¿no? Nuestro culto. Eso es bueno. Pues estamos en Filipenses, ¿vale? Como ha leído Navey, estamos en Filipenses 2. Hoy empezamos capítulo nuevo y vamos a ver los primeros 11 versículos, ¿vale? Entonces, si no estáis en Filipenses, pues podéis buscar Filipenses, ¿vale? Vamos a ver el capítulo 2 y me gustaría introducir el tema recordando que hace un año estábamos en Siete Robles. No sé si os acordáis, hace un año exactamente, en estas fechas, estábamos en nuestro segundo retiro de Videa y como iglesia, ¿no? Y recordaba, entre otras cosas, cómo Evan nos servía en la cocina. Para los que no conocéis a Evan, que igual hay alguno por aquí que no conoce, fue un misionero que estuvo 3 años con nosotros y se caracterizaba pues, por su servicio, ¿no? Era una persona, bueno, es una persona, ¿no? Que destaca por ser servicial. Pero una de las cosas que a mí más me impactó de Evan fue su humildad, ¿vale? Y me acuerdo una vez que me quedé por la noche en su casa, me quedaba a dormir y al día siguiente tenía que trabajar y me levantaba pronto, entonces me fui a dormir antes que él y él se quedó hablando con un amigo en el salón más tiempo y decidió, en vez de ir al cuarto, se quedó en el sofá. ¿Para qué? Para no levantarme a mí, porque yo me tenía que levantar pronto al día siguiente, ¿no? Entonces, son detalles que a mí me llamaban la atención de Evan, ¿no? Pues de su humildad. Y creo que los versículos que vamos a ver hoy hablan también de este corazón que le ha dado Dios a Evan, ¿no? Pero nos exhorta también a nosotros a vivir vidas caracterizadas por la humildad, ¿vale? Ese es lo que vamos a hablar hoy. El título del mensaje es Un llamado a la humildad, ¿vale? Y lo que vamos a ver hoy es cómo Pablo anima a los filipenses a vivir con humildad y destaca a Jesús como el ejemplo a seguir, ¿vale? Vamos a hablar de esto. El tema que vamos a tratar es la humildad y a Cristo como ejemplo de humildad. Es lo que vamos a ver hoy. Lo vamos a ver en tres bloques. Versículos 1 al 4, unidos en un mismo sentir. Versículos 5 al 8, la cruz de Cristo. Y versículos 9 al 11, Jesucristo es el Señor, ¿vale? Vamos a ver pues, estos 11 versículos y me gustaría, antes de nada, orar, ¿vale? Para que Dios pueda preparar nuestros corazones y podamos estar atentos a su palabra, ¿vale? Dios, gracias por darnos la oportunidad de juntarnos, aún habiendo esta celebración en este colegio. Nos permiten pues, estar en su salón de actos. Gracias por esto, Señor, que podemos juntarnos un domingo más, pero da igual dónde nos juntemos. Lo importante es que tú estés presente, lo importante es que tú nos hables a través de tu palabra, lo importante es que tú seas el centro, Señor. Así que te pido ahora en este momento, Señor, que quites toda distracción que pueda haber en nuestros corazones, en nuestras mentes, y ayúdame a mí, Señor, de no estar distraído porque estamos en un lugar nuevo, porque veo caras nuevas, Señor. Ayúdame a estar centrado en lo que tú has puesto en mi corazón para poder compartir esta mañana con tu iglesia Videa y hacerlo con gozo para tu gloria, Señor. Pues necesitamos escuchar tu palabra. Venimos una semana, cada uno de nosotros, trabajos, estudios, problemas en casa, problemas con nosotros mismos, Señor. Es un momento donde necesitamos salir refrescados por ti, Señor. Así que quita ahora toda perturbación, toda preocupación, todo obstáculo que ahora nos impida, Señor, estar escuchando tu voz, Señor. Así que protégenos
durante este tiempo del enemigo y que tu palabra pueda ser predicada, Padre, para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Pues nada, había leído y bien, pues voy a leer yo también en castellano, ¿vale? Entonces, me podéis acompañar. Filipenses 2, del 1 al 11, dice: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Son unos versículos potentes, son unos versículos conocidos, y son unos versículos que hablan de Cristo. Entonces, son muy buenos versículos. Pero vamos a empezar pues por el versículo, por el principio, por el versículo 1, ¿vale? Pero antes de nada, un poco el contexto, que siempre es importante, ¿vale? ¿Qué está pasando aquí? Bien, el apóstol Pablo es el que está escribiendo esta carta. El apóstol Pablo fue llamado por Dios para salir a plantar iglesias, ¿vale? Él estaba sirviendo en la iglesia local de Antioquía y el Espíritu Santo lo envía junto a Bernabé para plantar iglesias, ¿vale? Eso se ve en Hechos 13. En su segundo viaje misionero, el apóstol Pablo es usado por Dios para plantar la iglesia en Filipos, que es una ciudad en Macedonia. Y esto es lo que estamos viendo ahora. ¿Por qué? Porque Pablo está escribiendo esta carta a los filipenses, ¿vale? Después de haber plantado esta iglesia en Filipos, él escribe esta carta a los filipenses. Y lo que estamos viendo ahora es esta carta que él escribe a esa iglesia que plantó. Seguramente desde su encarcelamiento en Roma, ¿vale? ¿Por qué? Porque habla de que sus prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, ¿vale? Eso hace mención a la guardia pretoriana que está en Roma. Y al acabar esta carta, él deja un saludo diciendo: todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. ¿Vale? Entonces seguramente Pablo está escribiendo esta carta a esa iglesia que empezó en Filipos desde la cárcel en Roma, ¿vale? Es una carta que se conoce como la carta del gozo. ¿Por qué? Porque aparece muchas veces esta palabra. Si os fijáis, a medida que vayamos leyendo esta carta, aparece mucho la palabra gozo. Y es que la vida cristiana debe ser caracterizada por el gozo, ¿vale? Eso tiene que ser parte de nuestra identidad, el gozo. El cristiano tiene que vivir una vida con gozo. No significa que todo va a ir bien, no significa que siempre vamos a estar sonriendo, pero significa que hay un gozo en nuestro interior, ¿vale? Y esta carta es una carta que se llama la del gozo. ¿Por qué? Porque Pablo está animando a los filipenses a vivir con gozo aún en medio de las dificultades. Él mismo está en una cárcel escribiendo esta carta, pero la está escribiendo con gozo. Y está alentando a los filipenses a que puedan vivir con gozo, ¿vale? Aún en mitad de las dificultades. Lo que hemos visto ya es, en el capítulo 1, es como Pablo tiene amor por estos creyentes, pide oración por ellos, él ora por ellos. Hemos visto uno de los versículos clave de esta carta y diría que también de la Biblia. Uno de esos versículos
inspirados por Dios que escribe Pablo, que es Filipenses 1:6, que Dios va a perfeccionar la buena obra que comenzó en nosotros. Nos está diciendo que la salvación no se pierde. Esto es muy importante destacar, iglesia, la salvación no se pierde. Y Pablo lo dice aquí, y lo hemos visto. Y Pablo dice que sus prisiones están siendo usadas para bien. Dios las está usando para bien. ¿Para qué? Para que el evangelio avance. Entonces él está gozoso, aun estando en la cárcel. ¿Por qué? Porque el evangelio, las buenas noticias están avanzando, ¿vale? Y lo que vimos la semana pasada es que les anima a pelear la buena batalla de la fe juntos y a vivir de una manera digna del evangelio, ¿vale? Una manera que glorifique a Dios, vivir de manera que honra a Dios. Entonces todo esto ya hemos visto el capítulo 1, pero hoy empezamos el capítulo 2 y lo que Pablo está animando ahora a esta iglesia en Filipos es a vivir con humildad. Hoy este es el tema, humildad. Y pone de ejemplo a Cristo como ejemplo de humildad. Esto es lo que vamos a ver hoy, ¿vale? Entonces, ahora sí entramos en los versículos, ¿vale? Y los versículos 1 al 4, esta primera parte, vamos a ver cómo Pablo exhorta a vivir unidos en un mismo sentir, ¿vale? Entonces, leo el versículo 1, fijaros. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Por tanto, ahora Pablo quiere introducir esta nueva idea, ¿vale? Que ya hemos mencionado, el tema de la humildad y la abnegación, que vamos a ver en el ejemplo de Cristo. Pero empieza con unos condicionantes. Sí, si os fijáis, en ese versículo aparece si hay alguna, si algún, si alguna, si algún, si alguna, sí. Es un condicional, ¿vale? Parece que Pablo está cuestionando, está dejando lugar a duda de si en Cristo hay o no hay estas 5 cosas que menciona este versículo. Consolación, consuelo de amor, comunión del Espíritu, afecto entrañable, misericordia. Parece que está dejando entrever una duda. Si hay o no hay, ¿vale? Pero déjame decirte que no hay lugar a la duda para estas cosas que Pablo menciona. ¿Por qué? Porque en Cristo encontramos todo esto. Todo esto que él menciona en este primer versículo, en Cristo lo encontramos. Y no hay lugar a duda, ¿vale? Vamos a empezar con la consolación. Fijaros, en Cristo hay consolación. Mateo 5:4, el sermón del monte, las bienaventuranzas. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Sí o sí, hay consolación en Cristo. No es un condicional, es un sí afirmativo. Cuando estamos dolidos por nuestro pecado, cuando estamos enfrentando situaciones adversas, cuando nos duele lo que está pasando, dice la palabra que bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Pero ¿dónde recibimos esa consolación? Pues en Cristo recibimos consolación. Cristo es la consolación y fijaros, voy a leer en Lucas 4, 17 al 21, dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y él comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Es Cristo la consolación. Él trajo estos mensajes que sanaban corazones rotos, que daban libertad a los oprimidos. Él trajo el mensaje de las buenas noticias. Jesús es la consolación y su mensaje de salvación es el Evangelio. Y es lo que nosotros llamamos como buenas noticias. ¿Por qué? Porque somos perdonados de nuestros pecados,
Somos amados aún a pesar con nuestros fracasos y debilidades. Cuando nosotros mismos no nos podemos amar a nosotros mismos porque estamos hartos de tropezar con la misma piedra día sí, día también, Dios mismo nos ama. Somos hechos hijos de Dios por medio de la fe, somos reconciliados con Dios. Entonces, hay consolación en Cristo, no hay lugar a duda. Y esta es la primera aplicación para nosotros. Ve a Cristo para recibir consolación. Cuando lloras, ¿a dónde vas a secarte las lágrimas? Cuando te deja tu mujer o tu marido, cuando se muere un familiar, cuando no aguantas más a tu jefe, cuando no aguantas más tu situación laboral, cuando te han ido mal los exámenes y cuando vuelves a tropezar una y otra vez con la misma piedra, porque flaqueas ahí. No busques consolarte en las cosas de este mundo. Voy a salir a beber, voy a salir a drogarme, voy a salir con mujeres, me voy a encerrar en mi cuarto a jugar a la Play, me voy a ir a correr, voy a hacer deporte, voy a enfocarme en el trabajo, me voy a ir a viajar, voy a empezar a ir al psicólogo, y etcétera, etcétera, etcétera. Buscamos secarnos las lágrimas con cosas que vemos, que intentamos, que pensamos, que hemos oído, pero todo esto son parches temporales. Tienen su efecto, sí, por un momento, luego se va. Ve al médico de médicos. Ve a quien realmente puede sanarte y consolarte, y ese es Jesús. Ve a Jesús. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús viene para traer paz a tu corazón, porque Él ha vencido el mundo, Él ha vencido la muerte y el pecado. Confía en Jesús, acude a Cristo para recibir consolación. ¿Vale? Entonces sí hay consolación en Cristo, y en Cristo hay consuelo de amor, hay afecto entrañable, hay misericordia. ¿Dónde lo vemos esto? Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo pecadores, aún dándole la espalda a Dios, aún burlándonos de Dios, Dios envía a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Eso es consuelo de amor, eso es afecto entrañable, eso es misericordia. Vemos que Dios nos ama, aun cuando nosotros no le amamos a Él. Entonces, no hay lugar a duda que estas cosas que está diciendo Pablo, sí, no es un sí condicional, es un sí afirmativo. En Cristo sí hay estas cosas. Y en Cristo hay comunión del Espíritu. 1 Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En Cristo podemos tener comunión unos con otros. En Cristo podemos tener comunión con Dios Padre. Y esta es la segunda aplicación para nosotros hoy. Busca la comunión con los hermanos de la fe. Busca el tú a tú. Uno de los regalos que Dios nos ha dado es su iglesia y poder caminar juntos los unos con los otros. Es un regalo, no es una carga, no es una obligación, es una bendición. Cuidado, hermano, hermana, no vivas aislado de los hermanos en Cristo. No vivas aislado. ¿Por qué? Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y cuando nos aislamos somos más fáciles de devorar. Es la imagen de la manada. Si la cebra se aleja, el león la coge. Busca la comunión con los hermanos en la fe. Te animo. Pasa tiempo con tus hermanos en Cristo. Ven a los grupos de hogar. Rinde cuentas con otros hermanos en Cristo. ¿Cuándo es la última vez que nos hemos sentado a tomar un café y hablar con un hermano en la fe? Son medios de gracia que Dios ha dado al creyente
para echar mano el uno con el otro y pelear contra el pecado, contra el enemigo. No es para hacerlo solos. Por eso estamos juntos en la iglesia. La vida cristiana no es una vida solitaria, es una vida en comunidad. Busca la comunión con los hermanos en la fe. Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Es una bendición poder caminar juntos a otros hermanos en Cristo. Y somos llamados a llevar las cargas los unos a los otros. Esa es la imagen de la iglesia. Juntos apuntarnos a Cristo. Si eres hombre, el sábado que viene, vente a la reunión de hombres que está preparando Jorge. Y para todos los que estáis aquí, el domingo que viene, veniros a la comida de Navidad, después del culto. Un tiempo de comunión con los hermanos, ¿vale? Es importante, disfruta de un tiempo de comunión con los hermanos. Entonces, si hay estas cosas del versículo 1, y seguimos el versículo 2, dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Pablo continúa diciendo que si habéis considerado que hay algo de las cosas que hemos visto en el primer versículo, pues entonces que completen su gozo. Si hay algo de estas cosas que os he dicho en el primer versículo, entonces completar mi gozo, está diciendo Pablo a los filipenses. Y la palabra gozo, en inglés joy, es, en español, se entiende mejor en inglés, ¿vale? En español se puede hablar de alegría, pero gozo es más que alegría. Es más que una emoción momentánea de alegría. Gozo perdura en el tiempo, aún cuando me están pasando cosas malas, ¿vale? En inglés, joy es diferente a happiness, ¿vale? Entonces, Pablo está diciendo que si hay algo de estas cosas que os he escrito en el primer versículo, completad mi gozo, ¿vale? Pero os hago la pregunta, ¿cómo se completa el gozo del que habla Pablo en este versículo 2? Completad mi gozo. ¿Cómo se completa? Pues lo da, da la respuesta en este versículo 2. Que los filipenses sientan lo mismo, que los filipenses tengan el mismo amor, que los filipenses estén unidos en un mismo sentir. Unidos en un mismo sentir. Así es como se completa el gozo de Pablo, cuando él vea que los filipenses están unidos en un mismo sentir. ¿Vale? Y la pregunta es, vale, ¿y cuál es ese mismo sentir del que habla Pablo? ¿Cuál es ese mismo sentir? Pues ese mismo sentir del que habla Pablo, para dar respuesta a esa pregunta, tenemos que ir a los siguientes versículos. Avanzamos, versículos 3 y 4. Para completar ese gozo, él pide que sean de un mismo sentir. ¿Y cuál es ese mismo sentir? Versículos 3 y 4. Y voy a leer. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Este es el mismo sentir del que habla Pablo para completar su gozo. Ese mismo sentir del que habla Pablo trata de no dirigirse en esta vida, ¿cómo? Por contienda. Versículo 3, fijaros lo que dice, no hagáis por contienda. Contienda, es decir, buscando hacer daño a los demás. No os dirijáis en esta vida buscando hacer daño a los demás, está diciendo Pablo. ¿Y qué más dice? Esto es importante. Esto es importante porque nos señala, ¿vale? A mí me señala. No buscando hacer daño a los demás, pero ¿qué más dice? Y no por vanagloria. ¿Qué es esto de la vanagloria? Aquí está hablando del orgullo humano. El querer destacar. Yo estoy aquí, quiero destacar. Ese es el orgullo humano. Y nos está diciendo, no. No busques tu propia gloria. Importante. No te conduzcas así, ni por contienda ni por vanagloria. ¿Vale? En español, vanagloria puede traducirse como arrogancia. ¿Vale? Y Pablo
no quiere y les está diciendo que no se dirijan de esta manera en sus vidas, pero les va a dar otra manera de dirigirse en sus vidas. ¿Y cuál es esa manera? Seguimos en los versículos 3 y 4. El mismo sentir del que habla Pablo trata de sí dirigirse en esta vida. ¿Cómo? Con humildad. Y este es el tema de hoy. Humildad. Es decir, ¿qué significa humildad? Pues si te fijas en los versículos 3 y 4, Pablo da la definición de humildad. Igual no es una humildad definida como pensábamos o como el mundo dice de la humildad. Es una definición bíblica de humildad. Y la definición bíblica de humildad es esta. Es decir, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Es decir, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esta es la humildad bíblica. Esto es fuerte. Esto choca hoy en día en la sociedad. Vivir de esta manera choca hoy en día en la sociedad. Me venía un ejemplo de mi trabajo en Leroy Merlin, en la sección de pintura. Y muchas veces me encuentro a gente que me pregunta, gente que viene a por pintura, yo estoy ahí, y me preguntan, ¿quiero una pintura? Y dices, vale. ¿Qué quieres? ¿Gama alta, gama media, gama baja, económica? Muchos te contestan, lo más barato, no es para mí. Es un piso de alquiler. Si fuera para mí, igual sí, pero no es para mí. Dame lo más barato. Esta es la mentalidad, pero ojo, la mentalidad de todos nosotros hemos crecido así. Si es para mí, gama alta o media, me las empeño. Si es para el otro, lo más económico. Pero esta es la mentalidad en la que hemos crecido todos aquí. Ojo, porque todos hemos crecido con esta mentalidad. Y quizás hay personas ahora aquí que están pensando, muy bonito esto que dices de la humildad, considerar a los demás como superiores a uno mismo, pero tú, ¿qué me estás diciendo de esto de la humildad? No seas hipócrita, porque tú haces lo mismo. Ese pensamiento puede estar ahora aquí. Queda muy bonito decirlo, pero no seas hipócrita, porque tú haces lo mismo. Bien, pero Pablo nos va a poner el ejemplo de alguien especial. Y ese ejemplo que nos va a poner es el ejemplo de Jesús, que no es como ninguno de los que estamos aquí. El ejemplo de Jesús es el ejemplo de la humildad bíblica. Ahí sí podemos fijarnos. Ahí no podemos decir hipócrita. A mí sí me puedes decir. Y a cualquiera de los que estamos aquí sí podemos decir hipócrita. Pero a Jesús no. Por eso Pablo no pone cualquier ejemplo cuando está hablando a los filipenses sobre la humildad. Pone el ejemplo de Jesús para que escuchen. ¿Vale? Y nos pone el ejemplo de Jesús. Fijaros lo que dice. Versículos 5-8 habla de la cruz de Cristo. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este sentir, otra vez, Pablo está hablando de ese sentir. Y dice que ese sentir que completa su gozo, lo hubo ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Primera observación, Jesús es Dios, 100% Dios, siendo en forma de Dios. Segunda observación, no se agarró a sus privilegios, no se agarró a sus derechos de ser Dios. Lo está diciendo ahí. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Versículo 7. ¿Qué más hizo Jesús? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó a sí mismo, renunció a sus privilegios, a sus derechos de ser Dios. ¿No los agarró? Los renunció. ¿Y qué más dice? Se hizo siervo. Pasó de tener esos derechos, esos privilegios como Dios, a que le sirvan a Él. Él siendo Dios tiene ese derecho de que le sirvan a Él porque es Dios. Y ahora lo que hace Él es servir a los demás. Al revés. En vez de que le sirvan, Él sirve.
Y sigue siendo Dios, no ha dejado de ser Dios en ningún momento. Esto lo está haciendo, sigue siendo Dios. Esto es importante. ¿Y qué más hace? Versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús se hizo hombre, vino como hombre. Jesús es 100% hombre. Es 100% Dios y 100% hombre. Es las dos cosas. ¿Y qué más hizo Jesús? Jesús se humilló, fue obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, muerte de cruz. Este es el ejemplo de humildad con el que te tienes que quedar hoy. Salir de aquí y recordar esto. Jesús es el ejemplo de humildad en la cruz. Este es Jesús. Jesús, siendo Dios, renuncia a sus derechos, privilegios. ¿Para qué? Para morir en la cruz por amor a nosotros, que somos pecadores. Que somos hipócritas. Pero Jesús, aún así, decide hacerlo. Y ese es el Evangelio. Y ese es Jesús. Este es Jesús. Ese es el Jesús que está ahí. El camino, la verdad y la vida. Es el Jesús por el cual somos cristianos. Este Jesús. El que fue a la cruz a morir por hipócritas como nosotros. Y este es el ejemplo que nos da Pablo. Nos dice, fijaros en Jesús. Es que es el ejemplo. Y dos verdades, ¿no? Aquí. Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Lucas 1, 34, 35. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Jesús nace de mujer, es 100% hombre, nace de María Virgen. Pero es engendrado por el Espíritu Santo, es 100% Dios. María concibe del Espíritu Santo. Entonces, ahí vemos que es 100% hombre y es 100% Dios. Y la verdad, dos, Jesús es el sacrificio perfecto. Hebreos 10, 12, 14 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Jesús el sacrificio perfecto, haciendo a nosotros los hipócritas perfectos, sin merecerlo. Su obra en la cruz es suficiente para salvarnos, y esto es gracia, porque seguimos siendo hipócritas, pero Jesús nos ama y nos ha salvado una vez para siempre en la cruz. Y ¿qué más hace? ¿Qué pasa después de la cruz? Pues este es el último bloque. Jesucristo es el Señor. Versículos 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Después de la muerte de la cruz, Dios exaltó a Jesús hasta lo sumo. Cristo ha resucitado, está vivo. Ha vencido la muerte y el pecado. Y esta es la invitación que te hago para terminar. Igual has escuchado mucho acerca de Jesús, igual no. Pero es una invitación ahora a que pongas tu confianza en Jesús, en el mensaje de salvación, en Cristo, que ha muerto en la cruz por nosotros, para darnos vida y vida eterna. Y así concluimos. Somos llamados a la humildad. Este es el mensaje. Somos llamados a vivir en humildad, a tener un mismo sentir y a seguir el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesús. Vamos a orar. Dios, gracias por Jesús. Gracias por haberlo enviado a este mundo, por haber
haberte dado a conocer a través de Cristo, porque eres cercano, te acercaste a nosotros, porque nos amas aún a pesar de nuestro pecado, Señor, porque quieres tener una relación con nosotros y porque nos cuidas, no te cansas de nosotros. Te pido, Señor, que sigas trabajando en nuestras vidas y te pido, Señor, que toques corazones duros y los ablandes con tu amor, Señor, que puedan y que podamos ver siempre tu amor en Cristo. Y que estas verdades que tú has hablado a través de tu palabra puedan penetrar en nuestros corazones, Señor. Y que podamos vivir con gozo, como dice Pablo en esta carta, aún en mitad de las dificultades, porque van a venir. Ayúdanos a estar gozosos de que Cristo ha muerto por nosotros, ya ha resucitado y tenemos vida en abundancia. Que esto nos ayude a seguir adelante con gozo, en mitad de esta vida, Señor, donde hay sufrimiento. Mas Cristo es el camino, la verdad y la vida eterna, Señor. Ayúdanos a confiar siempre en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.